¿Cómo piensa un programador? Todo comienza con un requerimiento, un pedido, una necesidad. Un cliente o quien nos contrata nos plantea un problema. Reconocemos una necesidad y debemos diseñar una solución a esos problemas. Un buen analista debe reconocer cuándo la solución es un sistema o ciertos cambios en la metodología de trabajo o cambiar personas de su cargo cuando se detecta que hay un conflicto de intereses personales. Así puede haber muchas cosas que hagan que la solución no pase por un sistema computarizado. Una vez que determinamos que hay que desarrollar un software, las preguntas más importantes son: ¿qué datos o información tendrá que recolectar y brindar el sistema? Sí, esta es la pregunta más importante de todas. Todo comienza con los datos y estructurando nuestros datos y sabiendo qué información es vital para nuestro cliente, comenzaremos a armar el rompecabezas. En base a los datos requeridos, armaremos los procesos que necesitamos desarrollar, dividiremos nuestro sistema en módulos, divisiones y operaciones. No tenemos que saber en esta etapa cómo será cada módulo, porque en sistemas hay que crear primero los cimientos y luego analizar en detalle cada módulo por separado. Cuando ponemos nuestra mente diariamente en tratar de abarcar y resolver muchas cosas simultáneas, es muy probable que tengamos menos eficiencia que si nos enfocamos en cada problema por separado y resolvemos inteligentemente. En sistemas ocurre lo mismo. Al aprender diseños de sistemas se nos enseña que tenemos que partir de lo general a lo particular. El ir desgranando un problema en pequeñas partes, en pequeños módulos. Si un cliente necesita un sistema que le permita facturar las ventas, por ejemplo, tendremos primero que determinar qué datos necesita un sistema de facturación a grandes rasgos. Por ejemplo, ¿qué entidades participan de una venta? Tenemos, por ejemplo, que participan clientes, la empresa misma de nuestro cliente que tiene información y que es necesaria incluir en las facturas. Productos también es una entidad importante. Los productos son los principales intervinientes en una venta. Y también tenemos otras entidades como vendedores, por ejemplo. Y luego tomar cada una de esas entidades y determinar qué datos necesitamos almacenar. Por ejemplo, vemos un ejemplo, clientes, y vamos a grabar datos de clientes como si fuera una agenda, donde vamos a grabar un ID identificatorio, es un número único, porque tenemos que tener un dato que sea único entre los clientes que no se repita. Por ejemplo, para determinar el cliente número 1, el 2, el 3, el 4, un ID identificatorio. Luego vamos a alojar también en nuestro sistema el nombre o la razón social del cliente, el domicilio, que es donde vive, el teléfono, el quit, NIF o como se llame en cada país, que es esa clave tributaria que nos da el gobierno para poder comerciar, el email. Bueno, estos son datos genéricos que van a encontrar en cualquier sistema. Pero también quien nos contrata necesitará almacenar algún dato específico de los clientes. Y aquí es donde hace que cada sistema sea único, porque para un cliente determinado, para él es importante guardar datos que no son habituales en otra empresa y tenemos que tomarlos como válidos. Y así con cada entidad. Toda esta información se obtiene en reuniones de relevamiento, donde el cliente nos va a plantear sus problemas, sus necesidades y nosotros tomaremos nota. Y en base a esas notas iremos armando el rompecabezas de nuestro sistema. Deberemos saber ver más allá, entender que quien nos contrata no es un experto en sistemas, que puede creer que su necesidad actual es determinada, pero debemos alertarlo de acuerdo a nuestra experiencia de haber hecho otros sistemas. Esto es algo que la experiencia la van a ir ganando y van a terminar haciéndose buenos programadores con el tiempo. Que debe contemplar tal o cual variante, hay que decirle, o funcionalidad que él no está teniendo en cuenta por su inexperiencia, y que ese cliente no tiene presente y nosotros tenemos que alertarlo. Debemos pensar en el presente, obviamente, pero también en el futuro, que nuestro sistema, cuando lo hagamos, tiene que estar preparado para crecer
y adaptarse al crecimiento del cliente. No importa que nuestro cliente ahora tenga 100 clientes que le compran. Debemos adaptar nuestro desarrollo para soportar miles de clientes. Y si ese cliente tiene una sola sucursal o un solo local, tenemos que adaptar nuestro sistema para que en el futuro soporte varios locales que luego se conviertan en una cadena. Tenemos que ser previsores. No es momento de pensar en instrucciones de programación, ni pantallas, ni en el tema visual, ni nada por el estilo. En este momento, el primer paso en programación profesional es determinar los datos que se requerirán y qué información nuestro sistema brindará. Ustedes van a crear su sistema de acuerdo a las necesidades que han sido planteadas por el cliente. Y comenzaremos con el diseño conceptual de los módulos de cada subsistema. Fíjense que por ahora no hablamos de código de programación, no hablamos de lenguajes, no hablamos de nada, hablamos de creación mental y conceptual de toda una estructura. Cuando ustedes construyen una casa, se hace primero los cimientos, no piensan en la pintura ni en la decoración que tendrá los ambientes. Hablan de medidas, de estructuras, de cemento, de hierro, y luego van pasando eso a un revoque grueso, luego del revoque grueso van a un revoque fino, van colocando los caños, y mientras van colocando los caños de agua y de gas, no están pensando en la pintura. En el armado de sistemas, como en la cocina, como en el armado de una receta de cocina, todo lleva sus pasos y sus momentos. Aquí tienen que pensar en que no pueden saltear etapas. El error más grande que yo veo en los cursos de programación básica es que les empiezan a enseñar ya con un lenguaje. Y ustedes tienen que aprender a pensar, tienen que empezar con la estructura, con los cimientos. Si no, van a fracasar porque muchos conceptos no les quedan grabados y empiezan a manejar lenguajes de programación y no tienen idea de la mayoría de las cosas. Entonces, de lo general a lo particular, esa es la consigna. Cuando ustedes quieran grabar un concepto de programación, tienen que grabar este. De lo general a lo particular. Y el otro concepto ya lo dimos antes. Primero se empieza con los datos y luego con la definición de los módulos y de la estructura de las ramas de nuestro sistema. Y cuando estemos desarrollando, por ejemplo, el módulo emitir factura, no estaremos concentrados en otra cosa más que en eso. Concentrarnos, poner el foco en algo. Y aunque aún no nos interesa ni cuestiones visuales, ni de lenguaje, ni nada más que crear los cimientos, el esqueleto de lo que será nuestro sistema. Y tener en claro los datos. Luego en la práctica sin duda haremos ajustes al plan original, eso es inevitable, inevitable. Siempre surgen dudas de los datos que hemos creado, que hemos tomado en cuenta. O el cliente mismo nos va añadiendo requerimientos, esto es muy normal. Cosas que no nos dijo en las primeras reuniones, o cambios de decisión, o quizás, como a veces ocurre, cambios legales en las leyes de cada país que hacen que a último momento tengamos que repensar algunos módulos o pensar en opciones nuevas o simplemente tocar nuestros datos originales y poner nuevos datos. Quizás cuando armemos los datos de nuestra ficha de clientes nos olvidemos un dato, no hay problema. Se agrega luego, no es que si al comienzo, cuando vimos nuestros cimientos, hubo datos que nos faltaron, nuestro sistema está destinado al fracaso. No se preocupen ahora por comprender ciertas cosas porque todo esto es un camino, así que vamos por partes, como en nuestros sistemas que tenemos que ir por partes. Ya en nuestro próximo capítulo comenzaremos con la práctica real aprendiendo cada una de las estructuras de programación que debemos conocer y cada uno de los secretos. Sé que cada uno quiere aprender ya a programar código. Yo quiero que ustedes recuerden la película Karate Kid y ahora nos toca pulir y pintar y los convertiré en los mejores programadores. Eso déjenmelo a mí. Me interesa que por sobre todas las cosas convertirlos en los mejores y me ocuparé de que lo sean porque tendrán mi apoyo en todo momento y responderé cada duda o planteo que me dejen en la plataforma. Yo los ayudaré, seré un colega de ustedes y si tienen algún desarrollo en particular que hacer, yo no lo voy a hacer por ustedes, pero los voy a ayudar conceptualmente a comprender por dónde ir y qué camino tomar. Hagamos un equipo y ganemos todos los torneos de karate que hagan falta.
Nos vemos en el siguiente capítulo donde ya nos pondremos en manos a la obra.